Vamos a empezar pidiendo a Dios su ayuda, su gracia y que Él nos hable y que podamos aprovechar bien el tiempo. Padre, venimos delante de ti, Señor, en profunda necesidad. Si veníamos y entramos en este lugar en nuestra fuerza, en este momento, Señor, dejamos de apoyarnos en eso, Señor, y reconocemos que nuestra fuerza está en ti, Señor, que no podemos hacer nada sin ti. No queremos terminar esta reunión y que haya sido una predicación, una hora de estar escuchando y que no hayan cambios en mi mente, Señor. Que tú puedas ayudarnos y asombrarnos con tu palabra, pero que al mismo tiempo pueda haber en nosotros una convicción de entregar nuestra mente a ti, Señor. Que podamos entender, Señor, que nuestra mente es tuya y que tú debes de gobernar en ella. Que no debes de tener un 60%, un 70%, ni un 90%, Señor, sino tú debes de tener nuestra mente. Y que podamos, Señor, en la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, aún sabiendo que aún no somos glorificados, poder entender, Señor, que con tu poder podemos amarte, Señor, con nuestro corazón, Señor. Y rogamos tu obra esta mañana. Y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a estar concluyendo la serie del cristiano y sus convicciones. Esta va a ser nuestra final enseñanza y vamos a hacerlo con una predicación llamada Dios quiere tu mente. Para los que anotan, Dios quiere tu mente. Creo que de alguna manera esta predicación va a servirnos a nosotros como puente entre la enseñanza que dio nuestro hermano Saúl el domingo pasado, ¿se acuerdan? Y las que tendremos próximamente, ¿no? Si Dios quiere. Déjenme explicarlo. Saúl nos estuvo hablando, entre muchas otras cosas, acerca de Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? Ese fue su texto principal. Y ligado a esto, él nos mencionó aquella ocasión donde un escriba se acercó a Jesús preguntándole cuál era el mandamiento más grande, ¿se acuerdan? En Marcos 12. Y Jesús le respondió a esta pregunta citando el Pentateuco, enseñando que los mandamientos del amor resumían toda la ley. En esta primera parte de la respuesta al escriba, Jesús le dice en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es en esta palabra mente, o es esta palabra mente, la que a nosotros nos va a servir como conexión entre esta enseñanza y la nueva serie que estaremos viendo, ya que hablaremos de la familia y cómo todo lo que hacemos y la forma en la que nos desarrollamos, ¿no? Como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, ¿sí? Es parte, o más bien se origina de la forma de pensamiento que yo desarrollo en mi mente con respecto a cada uno de los roles que yo tengo como integrante de un hogar, ¿sí? Hablaremos obviamente acerca de los ataques que la familia está experimentando hoy en día. Y la idea central es que podamos identificar que la guerra, principalmente, de la cual saldremos en derrota o en victoria, es determinada por el campo de batalla en la cual dicha guerra es librada. La cual es, o el campo es, nuestra mente. ¿Okay? En mi mente es donde yo creo y formo pensamientos que me llevan a acciones. Es en mi mente donde yo creo y formo pensamientos que me van a llevar a acciones. Todo lo que hacemos y todo lo que somos parte de nuestra forma de pensar. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú y yo nos convertimos en lo que pensamos, ¿sí? Y no estoy hablando de ninguna confesión positiva ni toda esa basura, ¿ok? Tú y yo nos convertimos en lo que pensamos, ¿sí?
Lo que nosotros hablamos, nuestros patrones de comportamiento evidencian lo que nosotros primero pensamos. Es decir, primero pensamos cosas buenas o cosas malas y esos pensamientos se convierten en patrones de comportamiento que eventualmente producirán frutos. ¿Sí? Y eso se va a reflejar, se va a notar en nuestras vidas. Lo que hoy somos, no sé si lo has pensado, pero lo que hoy somos es el reflejo de patrones de pensamiento que nosotros adoptamos previamente, allá atrás. ¿Sí? Primero lo pensaste, luego lo adoptaste en tu mente y ahora somos un reflejo nuevamente de los pensamientos, buenos o malos, que nosotros albergamos en nuestras mentes. ¿Sí? Es por esto, mis hermanos, que nosotros necesitamos concluir esta serie con la firme convicción de depender esta área tan importante, nuestra mente, en Dios, y que por medio de su Espíritu Santo, conduciéndonos a su palabra, nuestro pensamiento esté enfocado en las cosas correctas, y más que correctas, en las cosas bíblicas que Dios quiere que nuestra mente esté anclada. Por eso yo les pido que por favor vayamos a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, versículo 8 y 9. Les pido que todos nos acompañen, por favor. Filipenses 4, 8 y 9. Si alguien necesitase una Biblia y no la trajo, por favor, pon tu mano en alto para que alguno de los sugieres pueda proveerte una y al final tú puedas regresarla. Filipenses 4, versículo 8 y 9. Bien, aquí vemos nosotros el corazón del apóstol Pablo. Y lo que hace es proveerles a estos hermanos filipenses y a nosotros las herramientas necesarias para luchar y librar la guerra en nuestras mentes, donde, como decíamos, es donde la verdadera lucha del cristiano es librada. ¿Sí? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, está dirigiéndose a hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿No? Preciosos versículos del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita, se cree que cuando Pablo estaba encerrado, ¿no?, en la cárcel en Roma, entre el año 60 y 62. ¿No? Hay tres posibles versiones de en qué encarcelamiento fue, pero los expertos piensan o se entiende que fue estando en Roma. Nosotros en el libro de Hechos estamos yendo de camino para allá. ¿Sí? Esta es considerada como una de las epístolas de la prisión, junto con Colosenses, con Efesios y con Filemón. De hecho, fue Filipos, o la iglesia en Filipos, la primera que el apóstol Pablo fundó en Macedonia, allá en Hechos 16, si ustedes se acuerdan, estudiosos del libro de los Hechos. ¿Sí? Y la intención de Pablo en la carta fue que los hermanos fuesen animados a tener más humildad, a tener más unidad y más gozo por medio de buscar una mayor semejanza a Cristo, parecerse más a Cristo. Ahora, como siempre ha habido y como siempre habrá, en medio de la iglesia de Filipos entraron falsos maestros. ¿Sí? Ellos estaban amenazando el evangelio y la pureza del mismo. ¿Sí? Es por ello que en el capítulo 3, ¿no?, yo les menciono algunas cositas, usted váyame siguiendo. En el capítulo 3, él les da serias advertencias en contra de estos judaizantes que profesaban, o sea, ellos decían ser verdaderos creyentes, ¿sí? Y ya que entraban en el círculo de los creyentes, ya que se metían entre las filas, empezaban a esparcir sus falsas enseñanzas, como pasa hoy en día. ¿Sí? Entraban en este circuito de cristianos, fingían, y ya que estaban adentro empezaban a esparcir sus mentiras. ¿Sí? Afirmaban que la circuncisión física era necesaria para la salvación. Y es por ello que en el capítulo 3 y versículo 3, Pablo le dice a esos hermanos
que los verdaderos creyentes son la circuncisión. Los verdaderos creyentes son el pueblo de Dios. Versículo 3, lea ahí, 3:3 por favor. Primero que nada, señala 3 aspectos. Primero que nada, los que en espíritu le servimos. Es decir, que no le servimos con rituales externos. Cantamos Dios de toda gracia porque esa gracia me ha inundado a mí y ahora yo canto de esa gracia. ¿Sí? Cantan con verdadera adoración, viven en verdadera adoración. ¿Por qué? Por la obra de Cristo hecha en sus corazones. Segundo, dice que somos los que nos gloriamos en Cristo. Es decir, nuestra jactancia está en Cristo. No en nuestros méritos, no en lo que nosotros hicimos o lo que hacemos, sino en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Y tercero, dice que no tenemos ninguna confianza en la carne. Dicho de otra manera, es que no nos apoyamos ni confiamos en nuestros esfuerzos carnales para salvación. ¿Sí? Pero escuche, tampoco creemos que somos guardados por nuestras propias fuerzas. ¿Okay? ¿Esto qué hace en el corazón del creyente? Produce un verdadero gozo. Esto produce un verdadero gozo y al mismo tiempo un verdadero entendimiento profundo de la unidad con Cristo y la unidad con la iglesia, ¿sí? Que es de lo que nos habla el capítulo 4, versículos 1 al 7. Usted sígame, ¿sí? El creyente siempre debe procurar el gozo, versículo 2 de capítulo 4, ¿sí? Debe estar gozoso por la obra de Cristo, versículo 4, ¿no? Debe mostrar gentileza, eso es mansedumbre y paciencia, eso está en el versículo 5. Versículo 6, ¿qué nos dice? No debe estar ansioso. Un cristiano no debe estar ansioso. Merimna es la palabra, es una mente dividida entre dos cosas. Un cristiano no debe estar ansioso, ¿sí? Pueden haber momentos, segmentos de ansiedad, pero deben de ser gobernados por Dios, ¿sí? El resultado de vivir en unidad, de vivir en gozo, de no vivir en ansiedad, está en el versículo 7. Lea su Biblia, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, si bien como creyentes debemos siempre, sí o sí, buscar unidad, no está diciendo el texto que eso sea fácil, ¿sí? El versículo 2 nos habla del caso de dos hermanas llamadas Evodia y Síntique. Estas hermanas eran colaboradoras con Pablo, pero algo pasó, algún conflicto surgió. No nos menciona el texto, y qué bueno, ¿sí? Pero el punto es que cosas pasan, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanas? ¿Verdad que sí, hermanas? ¿Verdad que sí, hermanos? Sí pasan, cosas pasan, ¿sí? Lo que sea que haya provocado este desacuerdo en la iglesia en Filipos estaba produciendo desunidad, estaba atentando contra la unidad en la iglesia en Filipos. Y por esto mismo Pablo las anima a tener un mismo sentir, ¿sí? Es decir, que buscaran la armonía. Pero qué difícil es buscar esa armonía cuando en mi mente yo siempre creo tener la razón, ¿no? ¿Sí o no? Yo siempre creo tener la razón. Muchas veces tenemos serios conflictos en nuestra mente porque anteponemos nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Por ejemplo, cantamos que lo amamos, ¿no? Pero nuestros patrones de conducta, producto de nuestro pensamiento, como dijimos, anteponemos lo que nosotros pensamos y evidenciamos exactamente lo contrario. Por eso es que el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 4:20, no vaya, en la Biblia de las Américas, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Algo que tú y yo tenemos que tener muy claro, mi hermano, es que aquí en la tierra, específicamente en la iglesia, mientras estemos aquí en la iglesia trabajando entre pecadores, ¿sí? Vivimos entre pecadores. Mira, voltea a tu lado. Era un pecador a la derecha y un pecador a la izquierda. Y uno atrás y uno adelante. Y uno aquí enfrente, el más grande de todos.
pero no practicamos el pecado. Amén. No practicamos el pecado. ¿Sí? El pecado no se enseñoreará de nosotros, dice la palabra. Bueno, tarde que temprano, debido a que estamos conviviendo y trabajando con pecadores, debido a nuestro pecado, nuestras relaciones personales, sí o sí, tarde que temprano se van a ver afectadas. Pero debemos en todo ello procurar la armonía, ¿sí? A veces buscar estar de acuerdo en no estar de acuerdo. ¿Sí se entiende? El día de ayer yo hablaba con el pastor Ángel en videollamada. Y estábamos revisando, yo le mencionaba ahorita que tenía un anuncio para usted, ¿no? Estábamos revisando aspectos acerca del próximo campamento, ¿no? Yo le pido a usted que esté orando, por favor, por el campamento. ¿Qué hago en la iglesia, pastor? Ora, es lo que ora por la iglesia. Está orando por el próximo campamento, ¿ok? Y en esa llamada con el pastor Ángel llegamos a un punto en el que no estábamos de acuerdo. ¿Y qué hicimos? ¿O qué hice? Pues lo saqué de la sesión. Eliminarlo, ¿no? No es cierto, ¿no? Algún detalle por ahí, ¿no? Algún detalle por ahí, pequeño, minúsculo. Pero hablamos y buscamos la armonía, ¿sí? Buscamos que estuviéramos de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿no? Yo puedo esperar. No, cuando vea el video, ¿no? Sí lo ve. Es muy amado el pastor Ángel, ¿sí? Bueno, eso me hace pensar lo importante que es que nuestros pensamientos, yo tenga bien aterrizado ciertos puntos, ¿sí? Y que mis pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios. Escucha, para que cuando entres en un conflicto con alguien o con algo, ¿sí? Escuche por favor, porque cuando entres en el conflicto no te vas a acordar qué hacer. Es importante, ¿sí?, que yo tenga bien aterrizado esto en mi mente, para que cuando yo entre en un conflicto con alguien o con algo, el asunto ya fue peleado en mi mente, ya fue atendido. Déjame ponerlo de esta manera. A veces concebimos alguna batalla. ¿Quién está pasando a través de una batalla ahorita? Todos, ¿no? Yo creo que sí, seguramente todos estamos atravesando batallas, ¿no? Pero muchas veces en nuestra mente concebimos que atravesamos batallas, ¿sí? Pero pensamos que le estamos pasando en ese momento. Y escuche, se puede ver así, ¿sí? Pero la verdad y la realidad en esto es que esa batalla nosotros ya la peleamos tiempo atrás, cuando afirmamos convicciones acerca de nuestros pensamientos, ¿sí? Y lo que yo debería de ver cuando yo me enfrento a tal o cual asunto con mis hermanos o situaciones, debería ser el resultado de mis maniobras de guerra previamente efectuadas. ¿Se entiende? En nuestra mente. Pero para ello yo necesito la instrucción bíblica, necesito que el campo de batalla ya esté trabajado. Y como se ha dicho, la guerra se libra a 10 centímetros, ¿no?, arriba de nuestro cuello. Aquí, el problema es en nuestra mente. Aquí es donde se libra la guerra, ¿sí? Ya que entremos en Efesios 6 específicamente, vamos a hablar mucho más al respecto, ¿sí? Pero en una guerra, el lado que tiene ventaja sobre el otro es el que conoce mejor el terreno. Y para ello el apóstol Pablo, como sabe que enfrentamos una batalla real en nuestra mente, nos va a dar instrucciones muy claras y específicas de cómo tú y yo, dependiendo del Señor, debemos pensar y vivir. Di pensar y vivir. Pensar y vivir. Antes de ir al versículo 8, quiero que no pierdas la ilación de lo que llevamos. El resultado de la unidad con Cristo, ¿sí?, es la paz de Dios, ¿sí? Eso nos lo dice en el versículo 7 y versículo 9, ¿sí? El versículo 7 dice la paz de Dios, luego nos dice el Dios de paz, ¿no? Él es el que nos da esta paz, ¿sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, versículo 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guarda, número 1, nuestro corazón. Es la palabra griega cardia. Guarda nuestro corazón. Y número 2, guarda nuestra mente. Nos, es la palabra,
Cardia y nous, corazón y mente. Esto habla de la totalidad de una persona, ¿sí? Tanto el sentimiento como el pensamiento de una persona es guardado por la paz de Dios, ¿sí? Los filipenses estaban muy acostumbrados a la vigilancia de la guardia romana. Era algo familiar con ellos, ¿no? Es de esta misma manera que el apóstol Pablo les dice que la paz de Dios se mantiene en guardia a la puerta del corazón de ellos, ¿no? El creyente puede confiar en esto. Isaías 26:3 dice: no vayas, pero dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿sí? Su paz, iglesia, nos guarda. Pero Él quiere que toda tu mente, ¿sí? Una mente que está en Dios, una mente que le busca, ¿sí? Pero una mente que, escucha, descanse en Él, pueda experimentar esa paz de Dios. Cuando tu mente está en Dios, ¿sí? Hay gozo. Cuando tu mente está en Dios, hay unidad. Cuando tu mente está en Dios, hay gentileza. Cuando tu mente está en Dios, no hay espacio para la ansiedad. Pero usualmente, ¿qué hacemos? Desplazamos los pensamientos de Dios que están en su palabra. Los hacemos a un lado, ¿sí? En vez de llenarnos, en vez de saturarnos de su palabra, intercambiamos la verdad de Dios por la mentira. Ahora, vivimos en un mundo sucio, ¿sí? Nuestra mente está expuesta cantidad de horas a la influencia del mundo. Y las cosas no están mejorando. Yo tuve que pagar en casa, ¿no? YouTube Premium, ¿no? No es que me guste agregar más costos a mis gastos mensuales, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de anuncios con influencia sexual que entra por esa pantalla. En ese caso no importa el costo que sea, ¿sí? Porque es más alto el costo y el precio que pagas al estar expuesto a eso. Y son más altos los costos que pagas por los resultados a los que te expones, a ese contenido erótico basura, ¿sí? Y no solamente tú, también tu familia. Abiertamente ya te ponen comerciales donde dos hombres están besándose ahí en YouTube. Debemos cuidar el corazón nuestro y debemos cuidar el corazón y mente de nuestra familia. Escucha, si nuestros ojos se ensucian, nuestra mente se ensucia, ¿sí? Basura entra, basura sale, ¿sí? Al estar ingresando basura y basura a nuestro sistema, alimentando nuestra mente con lo que el mundo nos quiere dar a comer, ¿sí? Lo que saldrá de nuestro corazón será pecado, ¿sí? Ahora, ¿el pecado está afuera? No, ojo ahí. La psicología ha gastado muchos años, ¿sí? Y muchos estudios desde Sigmund Freud hablando acerca de que todo está en el exterior, todo está afuera, ¿sí? De incontables formas y métodos ha buscado cómo culpar a los demás por los sistemas de comportamiento en el hombre, ¿sí? La psicología, el problema siempre está afuera, no adentro. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mateo 15:19, acompáñame por favor. Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice: porque del corazón, ¿de dónde? ¿Salen qué cosa? No sé si habías visto, pero es impresionante que en esta lista Jesús coloca los malos pensamientos primero. Los malos pensamientos, y continúa la lista: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Toda esta lista que nosotros vemos aquí está después de los malos pensamientos, ¿sí? ¿Y qué es lo que le sigue a esos malos pensamientos? Malas acciones. Lo que piensas es lo que eres, ¿sí? Se originan en la mente.
Cuando una persona peca, peca porque es pecador, ¿sí? Pero para llegar a efectuar uno de estos pecados, tuvo que primero que haberlos concebido en su mente, ¿sí? Y pues para que este pecado saliese, tuvo que haber entonces existido un detonante. Tuvo que haber existido un detonante, ¿sí? Algo que disparase este pecado, que encontrara una vía de ingreso, ¿sí? Y eso es por los ojos, ¿sí? Gana terreno en la mente y después lo que vemos es solamente la ejecución de aquello que se concibió previamente. El engaño recae en pensar que no pasará nada. Para que ese pensamiento llegue a encontrar una puerta, ¿sí? Sí. Debe existir esto. Ese pecado se da, haya una puerta, pero hubo un pensamiento que no va a pasar nada. Bueno, Satanás supo cómo encontrar esa puerta en el Edén. Y fue dialogando con la mujer. Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol. Si tú quieres ir para seguirme Génesis 3, para no perderte, ahí. Dios le dijo que no comieran del fruto del árbol. Pero la tentación externa, que por medio de la serpiente, ¿no?, llegó a la mujer, le engañó. Nosotros vemos que en los primeros versículos de Génesis 3, la serpiente entra en una argumentación con Eva. Y le dice en Génesis 3:1, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Lo que estaba haciendo Satanás era ¿qué? Atraer la mente de Eva. Lo cual logró. La llevó a un punto de que ella cuestionase la palabra de Dios. No vamos a entrar ahí posteriormente, lo vamos a hacer en la siguiente serie, ¿sí? Pero Satanás sigue usando hoy la misma técnica, ¿sí? Que cuestionemos en nuestras mentes si lo que Dios dice es verdad, que si lo que Dios llama pecado es en verdad pecado, ¿sí? Y lo que Dios llama pecado efectivamente lo es. A veces llevarte a pensar, es que en verdad, ¿será pecado si veo esta escena? Solamente tiene un par de desnudos, ¿no? ¿En verdad tendré una consecuencia si peco? ¿En verdad? En el momento que ella estaba dialogando ya con la tentación, ¿sí?, con Satanás, su respuesta de engaño a Eva, ¿sí? O sea, ella está dialogando. ¿Cuál fue la respuesta? Ella está dialogando con la tentación. La respuesta de Satanás fue inmediata: no moriréis. No moriréis. Y escucha, lo que usó Satanás para soportar este engaño fueron argumentos. Fueron argumentos que le proveían un beneficio. Fueron argumentos que le proveían que ella saldría bien librada. Eso es lo que hace el engaño. Te engaña y te da una falsa promesa de que saldrás bien. ¿Sí? Esto fue lo que él usó, argumentos. Satanás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Parte de lo que vamos a ver en la serie de la familia va a ser el engaño que sigue utilizando Satanás para gobernar sobre este mundo. Ahora, el éxito de la mentira de Satanás en el Edén fue combinar una verdad con una mentira, ¿sí? Si él les decía, soy Satanás y quiero tu mente,
y quiero que me adores, quiero tu autoridad, la autoridad que a ti se te fue delegada como regente. Ellos no iban a ceder ante eso. Pero él combinó una verdad con una mentira. Él les dijo que no morirían y murieron. Les dijo que serían como Dios, quien es único y eterno. Y la consecuencia tras esa desobediencia fue que experimentaron la muerte, la separación de la vida y la separación de la comunión con el Espíritu Santo. Ya vimos la mentira, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la verdad? Lo acaba de mencionar, que conocerían el bien y el mal. Y sí conocieron el mal, pero ¿a qué costo? Fue debido a su transgresión, debido a su corrupción, que conocieron el pecado. No como Dios conoce el pecado, ¿sí? Dios es santo, Dios no puede pecar, pero Él conoce el pecado sin pecar. ¿Se entiende? Él conoce, Él sabe, pero Él es santo. Ellos no conocieron de esta manera santa el pecado, sino que incurrieron y en su corrupción participaron, y fue de su conocimiento. ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿Qué fue lo que hizo Eva, hermanos? Escogió lo que Satanás le estaba hablando. Escogió la media verdad de Satanás, la mentira. Si no es verdad completa, no es verdad. ¿Sí? Escogió la mentira que le estaba hablando Satanás y fue engañada. Fue tan sutil la fascinación para ella que cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Y escuche, pensando que estaba haciendo lo correcto. Eso es lo tremendo. Pensando que estaba haciendo lo correcto. Ahora su visión, su vista estaba nublada, ¿sí? Y había ganado terreno en su mente. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La puerta de acceso a su mente comenzó con un diálogo. ¿Cuán importantes son los diálogos? ¿Cuán importante es esto? Porque el hombre se encierra en sus diálogos. El hombre se encierra, ¿sí? Hay un texto en 2 Corintios que a nosotros nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No vamos a hablar de este texto, pero ¿de qué habla esto? ¿Sí? Bueno, son logismos, son esos argumentos, ¿sí? Esos diálogos que nosotros mantenemos en nuestra mente, que crean bloques mentales y, como dijimos, nos llevan a acciones. Bueno, la palabra de Dios, ¿sí? Son las armas que tenemos poderosas en Dios para derribar esas fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un castillo, ¿sí? Y tiene más la idea de tumba, ¿sí? Los hombres se encierran en sus argumentos, se encierran en sus diálogos, y esos mismos diálogos son los que los llevan a la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el conflicto aquí con la mente de Eva? Fueron diálogos. La visión de Eva fue nublada por el engaño. Lo que antes era mandato de no comer se volvió atractivo para ella, pero todo comenzó en la mente. Eva cedió a la tentación de una manera triple, ¿sí? De una manera triple. Los deseos de la carne, bueno para comer; los deseos de los ojos, agradable a los ojos; y la vanagloria de la vida, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es lo mismo que nos dice 1 Juan 2:16, ¿sí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
Estamos rodeados, mi amados, en el mundo de tentaciones, cosas que son contrarias a la palabra de Dios y que pueden, debido a la inclinación pecaminosa en nosotros, atraernos, ¿sí? Pero escuche, somos nosotros los que abrimos la puerta a la tentación en nuestra mente. Y de esta manera el pecado nos ensucia. Acompáñeme a Santiago, por favor, 1:13. Vamos rápido porque ni siquiera hemos entrado de lleno. Vamos, Santiago 1:13. ¿Sí? Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, aquí está afirmando que podemos ser tentados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué pasaba aquí? Algunos de los lectores estaban culpando a Dios de su situación, ¿sí? Pero Santiago les dice que Dios no puede ser tentado, que no pueden ser tentados por parte de Dios porque su naturaleza es santa, ¿sí? Todo lo bueno desciende de lo alto, nos menciona más adelante. Es decir, la naturaleza de Dios es santa, por lo tanto Él no puede pecar, ni tampoco provocar a nadie al pecado. Pero Dios es todopoderoso, sí, pero no puede pecar. Hasta ahí lo voy a dejar. Dice versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su ¿qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces lo que me está diciendo Santiago es que la fuente de tentación está dentro de mí. Está dentro de mí. Deja de culpar a los demás. Está en ti, en mí. Dicha persona, ¿sí? O sea, de hecho, por eso dice cada uno, ¿sí? Es por su propia concupiscencia y por su propia codicia y por sus propios deseos internos que es atraído y seducido. ¿Sí? Habla de los fuertes deseos que conducen a la persona. Dice que es atraído, ¿no? Seducido, dice la Biblia de las Américas. Es un lenguaje de pesca, ¿no? Esto. Habla de una carnada, ¿no? Para atrapar a un pez, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen los que pescan? Hacemos, yo quiero aprender a pescar, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace un pescador? Le pone carnada, ¿sí? Y esa carnada se convierte en la trampa, ¿sí? El pescador cuida de poner la carnada adecuada. No todos los peces caen igual, ¿sí? Algunos peces son atraídos con sangre, ¿no? Gusanos de sangre, ¿no? Otros son atraídos con sardinas, ¿no? Algunos otros con grasa. Depende el pez, depende la carnada. O sea, dependiendo del pez, depende la carnada, ¿sí? ¿Dónde está el secreto de la pesca? En esconder el anzuelo. En esconder el anzuelo. Si el anzuelo se ve, el pez no va a morder. Por eso es que Satanás no combinó una verdad con la mentira. Sí, es comida, pero ¿no? Cuando lo disfrazan, el pez se ensarta y eso lo lleva a la muerte, ¿sí? Satanás es astuto, ¿sí? Fascina a las personas con con una carnada, ¿sí? Depende el anzuelo y depende la carnada para atrapar a las personas y llevarlas a la muerte, ¿sí? El pecado, iglesia, está en nosotros. Hasta que no seamos glorificados vamos a seguir teniendo esta inclinación, ¿sí? Ahora, ¿significa esto que la batalla está perdida? Pásame un violín, pásame un violín. Voy a tocar un violín y voy a decir ya está todo perdido. ¿Eso es lo que la Biblia me está diciendo? Para nada, al contrario, nuestra victoria está en Cristo, ¿sí? Cristo que fue tentado en todo pero sin pecado, Él nos entiende. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto es importante, sin pecado, ¿sí?
Hay una recompensa. De hecho, si tú estás leyendo Santiago, dice en el versículo 12, tantito atrás, que hay una corona, ¿sí?, que Dios ha prometido a los que le aman. No habla de que te ganas la vida eterna, ¿sí? Cristo la ganó por nosotros, pero habla de una recompensa que ganamos por estar avanzando con paciencia, no cediendo a la tentación en nuestra mente. Dice que esta corona está prometida para los que le aman. Y escucha, si le amamos hoy es porque Él nos amó primero, amén. Pero es que ahora he sido libre de la esclavitud, libre de una mente cautiva en el pecado. Y en Cristo ahora puedo amarle con toda mi mente, como leímos al principio. Y como ha dicho este pastor, tan ciertamente, que no amamos a Dios perfectamente, pero sí sinceramente. No puedo muchas veces evitar ser bombardeado por los pensamientos o tentaciones del mundo, pero debido a que Dios me ha hecho libre, puedo entregarle mi mente y deliberadamente escoger mis pensamientos. Por eso dice Proverbios 23, 26, que Dios en verdad quiere tu corazón, en verdad quiere tu mente. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Corazón lo hemos mencionado antes y no habla de este corazón que está continuamente bombeando sangre. Está hablando de nuestra mente, del centro de nuestras emociones, donde parten nuestros sentimientos, donde parten nuestros caminos, donde nos llevará a acciones, ¿sí? Incluye las emociones, pero no pierdas de vista lo que hemos dicho. Pensamientos lleva a acciones. Y es ahí donde Dios quiere que su consejo resida en tu mente y en mi mente. Y por consecuencia van a haber acciones. Hace un tiempo hubo una investigación en la Universidad Queen de Canadá. Y se estimó que el ser humano tiene alrededor de 6.5 pensamientos por minuto. 6.5 pensamientos por minuto, ¿sí? Si tú haces la cuenta en tu calculadora, quitando las 8 horas que duermes, ¿no?, considerando que duermes 8 nada más, y multiplicas 6.5, ¿no?, por los 60 y luego por las horas que tienes, son promedio de 6.240 me parece. Esos son la cantidad de pensamientos que tú tienes en un día. 6.5 pensamientos por minuto, 6.240 pensamientos por día, ¿no?, que atraviesan nuestra mente, que nos dirigen, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de estos pensamientos están dedicados y dirigidos por Dios? Cuando meditas en el asunto puedes darte cuenta de que mucho de lo que estamos haciendo, si no es movido por Dios, es movido por el mundo y la forma de pensar del mundo. O sea, ¿de dónde estamos tomando nuestros pensamientos si no están viniendo de Dios? El asunto es grave, porque tú y yo no debemos de ignorar lo sutil del engaño. Y más que de Satanás, de nuestro propio corazón. La palabra dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso. La palabra engañoso viene de una raíz que significa el que echa zancadilla. ¿Nunca le has puesto el pie a alguien? ¿No? Bueno, así es tu corazón, suena gracioso, pero así es tu corazón. Así es tu corazón. Eso me hace pensar en lo que muy a menudo escuchamos de, hey, escucha tu corazón, ¿no? Sigue tu corazón. O sea, sigue, pero no te dice sigue a tu traidor y perverso y podrido corazón. El corazón así es, iglesia, o sea, Dios hace una obra en nuestro corazón, pero sigue teniendo esa inclinación al pecado. Fíjate, yo me quedo con lo que dice Dios, Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es un necio. El corazón es astuto, es traidor, es torcido, es incurable. Necesita constantemente ser dirigido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 5 y versículo 18, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. De hecho dice sed, es una orden, sed llenos, ¿sí? Ahora eso es algo que yo no puedo hacer, o sea, yo no controlo al Espíritu Santo, ¿sí? Pero lo que está hablando es de algo continuo.
¿sí? Es un vaso que está siempre puesto ahí para recibir de Dios. Mi obligación es estar ahí puesto, es tener mi mente ahí para que Dios la llene. ¿Sí? Sed llenos del Espíritu, algo continuo. Ahora, ¿qué hacemos? Si está en imperativo, sed, pregunta, ¿qué hacemos nosotros con las órdenes de Dios? Esa es una muy buena pregunta, iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú, pastor? ¿Qué hago yo con las órdenes de Dios? ¿Qué estoy haciendo con las órdenes de Dios? Bueno, así como sed llenos está en imperativo, vamos a nuestro texto, Filipenses 4:8. Al final del versículo dice, en esto pensad. Y es curioso porque cuando vas al versículo 9 te dice, esto haced. Son órdenes de Dios. ¿Sí? Pensad es la palabra griega logizomai, ¿no? Habla de calcular, ¿sí? Habla de considerar. O sea, cada creyente tiene que calcular, tiene que considerar las implicaciones de esta orden. ¿Sí? De ahí el título de mi predicación, Dios quiere tu mente. Porque Él quiere que pienses en estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, vamos al texto. Por lo demás, hermanos, o sea, Pablo aquí está concluyendo, y él usualmente así lo hace cuando está concluyendo alguna de sus cartas. Segunda de Corintios 13, Efesios 6, primera y segunda de Tesalonicenses, vamos a encontrar esto. Por lo demás, técnicamente o literalmente está diciendo en conclusión, ¿no? Ahora bien, ¿no? Todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas 8 virtudes, ¿sí? Podríamos hablar mucho, pero nos dice que deben ocupar la mente del creyente y de nosotros. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtud, digno de alabanza. Ese es el fruto que alimenta la mente y que sale de nuestra mente cuando esta es alimentada. Si como creyentes estas cosas estuvieran siempre en nuestra mente, ahí se quedarían y saldrían de nosotros. Ahora, como decíamos, no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero la Biblia nos está enseñando que sí podemos hacerlo. Por eso es una orden. O sea, Dios no nos daría una orden si no pudiésemos hacerlo. ¿Se entiende? Dame tu mente, ¿no? Dame tu mente. No en nuestras fuerzas, es una orden que Dios nos da, pero en las fuerzas de Dios. A veces estás haciendo algo, ¿no? Y de repente, pum, te asaltan esos pensamientos y dices, ¿de dónde salió esta porquería? Pero hubo algo que la detonó. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito más. ¿Sí? Necesitamos que nuestra mente esté saturada de Dios y de su palabra. Y cuando llega esa mente, cuando llegan esos pensamientos a nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacerles una camita? ¿O los debemos de sacar? Ahuyentarlos. Martín Lutero decía esto, ¿no? O sea, no puedes impedir, ¿no?, que los pájaros vuelen en tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido en ella, ¿no? Y lo primero que nos dice es que pensemos en todo lo verdadero. Habla de sincero. Para los que van a anotar aquí, sí es anotar, a los que gusten, ¿sí? Habla de lo sincero en palabras. ¿Qué más tenemos sincero que su palabra? Antes de morir, Jesús, en aquella oración sacerdotal, en Juan 17:17, dice, orando por nosotros, dice, santifícalos en tu palabra, ¿no? Tu palabra es verdad, ¿no? Santifícalos en tu verdad, perdón. Tu palabra es verdad, perdón. Y nota que él no dijo, tu palabra contiene verdad, sino dijo, tu palabra es verdad. Sí. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, la verdad de Dios es verdad en su totalidad. Yo no puedo ver al mundo y al hombre que habita en ese mundo a través de la cosmovisión del mundo y de ese hombre que habita en ese mundo. ¿Se entiende? Yo no puedo hacerlo. Yo tengo que ver a través de cómo Dios ve las cosas. ¿Sí? Pretender ver la realidad a través de la forma de pensar del mundo es como ponerme esos lentes que hemos visto de realidad virtual, ¿no? Como se está usando lo del metaverso, ¿no? ¿Sí han visto esos lentes de realidad virtual?
Bueno, esto, como bien lo dice, o sea, es una realidad virtual, no es realidad. Eso no me está dando una perspectiva real y verdadera de la vida, es una mentira. Yo tengo que subir a los pensamientos de Dios que me son revelados por su palabra y entonces desde ahí contemplar la vida y el mundo. Sí. Como ha dicho un pastor, ver a través de los lentes de Dios, ¿no? La Biblia nos dice que Él es el Dios de verdad. Cada promesa que Él habló, cumplió. Él siempre habla verdad. Dijo a Eva que si comían del fruto morirían. ¿Y qué pasó? Murieron. Y en Génesis 3:15, ¿qué vemos? La primer promesa mesiánica, que Él iba a enviar a un Salvador. Y vino, y tomó cuerpo, y tomó piernas, y tomó brazos, y se encarnó por nosotros. Y vino en rescate de nosotros y murió en una cruz. Él prometió que lo levantaría de los muertos. ¿Y qué hizo? Lo hizo, y así fue. Y la tierra tembló, ¿no? En ese día. Pero los 3 días el infierno tembló, levantando a nuestro Salvador. Dios levantando a Cristo de la tumba. Victoria anunciada a todos. A todos. El Salvador resucitó y asimismo prometió, así como cumplió su promesa, también dijo que vendría. Y Él volverá, como nos dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Wow. Iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tú puedes morir tranquilo y saber que Dios siempre cumplirá sus promesas, porque Él es Dios de verdad. Pablo nos dice que además de pensar en lo verdadero, por encima de la mentira, debemos de pensar en lo que es honesto. Semnos es la palabra, lo honorable, lo venerable. El creyente debe lucir un comportamiento y una forma de hablar digna, sincera, con decoro, hablar con sobriedad, ¿sí? Regularmente esto apunta siempre a los líderes que nos describe allá Timoteo, 1 Timoteo 3:8-11 o Tito 3, ¿no? Tito 2, perdón, hablando de los ancianos. Este último, Tito 2:2, dice que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, ¿sí? Este término habla también de algo honorable, moralmente atrayente. Eso atrae. Y solamente para que esto no quede al aire, esto no es algo que deben hacer solamente los líderes. Esto es algo que toda la iglesia debe de modelar y llevarlo a la práctica. También nos dice que debemos de pensar en qué cosa, en lo justo. Dikaios es la palabra. Apunta a todo lo que es por un lado recto, ¿sí? Tanto para con Dios, pero también recto para con los hombres, ¿sí? Es una moneda de 2 caras, ¿no? No que seas de 2 caras, ¿no? Pero es decir, recto para con Dios, recto para con los hombres, ¿no? Todo lo que es correcto, todo lo que es íntegro. Tu mente y mi mente debe estar alineada en armonía con la perfecta palabra de Dios que es justa, ¿sí? Esa es la palabra donde yo encuentro el carácter justo de Dios. Y esto a mí me debe hacer más como Cristo, más recto, más justo. Ahora, nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Fuimos justificados por gracia. Recibimos la justicia de Cristo. A nosotros se nos acreditó la justicia de Cristo por gracia, ¿sí? Por la fe. Pero una vez que tenemos esa justicia, ¿sí? Esa misma justicia nos sigue cambiando. El carácter nos sigue siendo transformado. Seguimos siendo cambiados, ¿sí? Dios sigue cambiando el carácter de ellos. Nuestra mente también debe, vea su Biblia por favor, debe de pensar en lo puro, hagnos. Debo pensar en lo que es limpio. Escucha, el pasado lo de los filipenses era pagano. Y debido al ambiente en el que ellos se desenvolvieron, continuamente eran tentados a la lujuria.
En otro contexto, pero hablando también de lo mismo, de manera similar, Pablo le dice allá a los Efesios, en Efesios, no vayas, Efesios 5:8, se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: porque ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Ellos, antes de conocer a Cristo, no solo estaban en tinieblas, ellos mismos eran tinieblas. Pero la unión con Cristo, la obra de Cristo, nos traslada al reino de su luz admirable. Ahora somos hijos de luz, ¿sí? Bueno, si hay un pasado como este, debe evitarse alimentar la mente con cosas que promuevan pensamientos pecaminosos. Job, en el libro más antiguo de la Biblia, él conocía este problema. Él mismo sabía cómo afectaba su mente el pecado y cómo había una consecuencia por el pecado y cómo Dios castigaba el pecado. Él dijo en Job 31:1, en la Nueva Versión Internacional nuevamente: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. De manera práctica, el creyente debe evitar ver páginas de internet, ¿sí? Debe evitar ver videos, entrar en situaciones o conversaciones que fomenten y provocan a nuestros pies caer. ¿En cuántos problemas no nos metemos por lo que vemos en los dispositivos? Tenemos que ser radicales en este tema. Pasarlo a filo de espada, tener convicciones firmes si no queremos ser engañados con por el pecado de nuestro corazón y Satanás. No moriréis. Debido al pasado de los filipenses y muchos de nosotros, debemos ahora llenarnos, saturarnos con la palabra de Dios y purificarnos, porque Jesús es puro. Él viene pronto. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, no vayas, él está hablando de todo, de esta esperanza, ¿no? Dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo, es decir, que Él viene, que seremos como Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este creyente, o el verdadero creyente, busca ser más puro, lucha por ser más puro. Solo la idea de pensar, o sea, solo la idea de llegar a pensar que el Señor regrese y me encuentre viendo o haciendo algo impuro, debe poner pavor en nuestra vida. El verdadero creyente entiende que no es perfecto y que solo hasta que Jesús lo transforme completamente, es decir, que lo glorifique, entonces ya no tendrá ninguna inclinación al pecado. Pero mientras está aquí en la tierra, debe entender que tiene que vaciarse de la forma mundana de pensar, de la forma trivial, la forma hueca de razonar, y al contrario debe transformar su forma de pensar por medio de la palabra. Y esto es lo que dice Pablo a los romanos, ¿no? Debido a todas las misericordias que habla en los 11 capítulos primero, ¿sí? La misericordia que Dios ha mostrado a los suyos. En oración, en adoración espiritual, debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Dándole nuestra mente a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿O es Dios y su palabra la que moldea nuestro pensamiento? ¿O es el mundo? El llamado es ir constantemente a Dios, ser expuesto a su palabra, pidiendo que Él pase nuestra mente a través de sus ciclos de lavado, ¿no? Y nos esté limpiando la mente constantemente. Sí, vamos a necesitar que Dios nos lave la mente. Allá te lavan la mente, amén. No es aquí, es la palabra de Dios, iglesia. Es la palabra de Dios la que debe lavarnos. Vaya que necesitamos que Dios nos lave la mente y entonces amoldarnos a su forma de pensar, la cual, su forma de pensar está revelada en su palabra. Y es entonces cuando tú compruebas que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Número 5, todo lo amable. Ese término lo utiliza solamente Pablo aquí, ¿sí? Y solamente se menciona aquí en el Nuevo Testamento. Y habla el sentido es de agradable.
El cristiano debe pensar en lo agradable, en lo grato, en lo afectuoso. Habla de pensamientos que no te llevan a ser grosero, ¿sí? Habla de pensamientos que no te llevan a ser maleducado. Al contrario, te llevan a ser dulce. Te llevan a ser bondadoso, te llevan a ser afable, te llevan a ser generoso, te llevan a ser paciente, te llevan a ser tierno, te llevan a tener afecto a los demás. Antes de venir a Cristo éramos descorteses, rebeldes, odiábamos y nos odiaban, ¿no? Tito 3:3 dice, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Ahí está. Tito 3:4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, versículo 5. Todo cambió. Todo cambió. El creyente ahora tiene que pensar lo que es dulce, lo que es cordial, lo que es amable delante de Dios. Número 6, todo lo que es de buen nombre. Esto habla en el sentido de reputación, eufemos. Y también solamente se menciona aquí, se relaciona con lo positivo, y constructivo, en vez de lo destructivo y negativo, ¿no? Son cosas que llegan a ser atractivas de nuestro andar a la iglesia, pero incluso a los no creyentes. Cuando honras a los adultos, cuando honras a los padres, cuando obedeces las autoridades, eso honra, es de buen nombre y es atractivo al mundo. El mundo, en la iglesia debe ser luz, ¿no? Habla de lo que es intachable, que da buen testimonio. Entonces, después de estos 6 adjetivos que menciona el apóstol Pablo en esta lista, hace como que un resumen de estos 6 y los resume, valga la redundancia, en estas últimas 2 virtudes. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dicho de otra forma, cualquier cosa que sea de excelencia moral, cualquier cosa que sea de valor y moral espiritual, que sea digna de alabanza, les dice, mediten en ello. En esto pensad. Habla de algo intencional, algo deliberado, que no estoy esperando a sentirlo. Deliberadamente reconocer eso bueno, donde quiera que se manifieste, ubicar eso bueno y llenarme de ello. Llenar mi vida de lo positivo, procurar minimizar lo que es negativo. Y no estoy hablando nuevamente de toda esa basura, o sea, ver lo positivo en la gente y no lo negativo, ¿sí se entiende? Más bien, ver lo positivo de estas cualidades en las personas o en las situaciones y enfocarme en eso. Sí. Dejar las pequeñeces y no lo negativo en los demás. Eso a mí me va a llevar a la unidad en la iglesia, ¿sí? Cuando yo me estoy fijando solamente en las pequeñeces y en lo negativo, eso no me lleva a la madurez, eso no me lleva a una mayor semejanza a Cristo, que es lo que nos estaba hablando el capítulo. Al contrario, ¿a qué me lleva? Al resentimiento, a la amargura. Ahora me fijo en las pequeñeces y crean amargura en mí. Al estar meditando en la palabra de Dios, eso va a hacer cambios en nuestro corazón. Voy a estar cultivando el carácter de Cristo. La palabra se siembra en el corazón y germina fruto, carácter de Cristo. Qué diferente es cuando los hermanos tienen una mente llena de Cristo. Qué diferente es cuando esto pasa. Eso produce paz en la iglesia. No sabemos cuál era el problema de Evodia y de Síntique, pero estaban afectando la unidad de la iglesia. Y muchas de las acciones que tenemos con hermanos es porque nuestra mente está ocupada en cosas del mundo. No está pensando en esto. Y lo que está adentro se sale en nuestras relaciones. Imposible que haya de esta manera paz entre los hermanos si se hace a un lado la palabra de Dios. Si tienes problemas con un hermano, tienes que buscar, ¿no? O seguro, lo que estamos viendo en el texto es pensar, en vez de lo negativo, pensar en estas cualidades en esa persona, en lo positivo.
¿no? En cosas generosas, en cosas dulces, en cosas amables. Si tienes un conflicto que seguramente pasó, debes de perdonar. Déjame ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, tu hermano te ofendió, porque si ofendemos, ¿verdad? Muchas veces, como nos dice Santiago. Yo los ofendo muchas veces, yo sé, y ustedes también. Pero tuviste un problema con un hermano, ¿no? Pero esa mañana tú te levantaste y leíste, siendo obediente a esto, y leíste Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar, ¿no? Y en vez de reaccionar con coraje, ¿sí?, como los que se la pasan viendo La Rosa de Guadalupe, ¿no? Lo que está adentro es lo que sale, ¿no? Tu mente está guardada por la paz de Dios y piensas inmediatamente en lo amable, en lo dulce. Y en vez de pensar lo negativo y hacer un escándalo de una pequeñez, dices, seguro está teniendo algún problema en casa, seguramente está pasando por algo, ¿se entiende? O dices, nah, yo lo conozco, yo sé qué corazón tiene, y si ahora está pasando por un problema, lo voy a cubrir. Voy a cuidar que su reputación sea cuidada. Mi amada iglesia, esta vida en el Señor es posible. Es imposible que no tengamos problemas como en Body Sintique, ¿no? Pero es posible tener esta vida en el Señor, buscando unidad, gozo, semejanza a Cristo, libres de ansiedad, llenos de la paz de Dios. No es una película, no es Pureflix, ¿no? No es eso, no es algo inalcanzable, al contrario, es lo que Dios quiere hacer si le damos nuestra mente. Mira lo que dice el último versículo, Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No podemos separar los pensamientos de la conducta, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que yo pienso es lo que vivo. Pablo, o sea, fíjate lo que te está diciendo el texto. Pablo vivía todas estas virtudes. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, él las estaba viviendo. Los filipenses habían aprendido, recibido, oído y visto la vida del apóstol y notaban que no había ninguna contradicción entre lo que él decía y lo que hacía. Por eso, ¿qué tenían que hacer ahora? Imitarlo, por supuesto. Pero bueno, pastor, es que es el apóstol Pablo. Nuevamente, iglesia, esto no es solo para ellos. Mira el juego de imperativos. Versículo 8, en esto pensad. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Esto qué? Haced. Es porque es algo posible para nosotros en Cristo. Mi amado hermano, este es el estándar al que somos llamados. ¿Suena difícil? Sí, sé honesto. Sí, pero sí en nuestras fuerzas. Pero ¿cuál ha sido el centro de toda esta serie que estamos terminando? Convicciones firmes en depender en Dios, en su fuerza, en que nuestra mente dependa de Dios. Por nosotros solos no podemos, pero una mente entregada en Dios, pensando en todas estas cualidades, sí puede, sí puede. Si le entregas, si comienzas a poner esto en práctica, el Dios de paz estará contigo. Al igual que los filipenses, si ellos eran obedientes a estas instrucciones dadas por el apóstol Pablo, el Dios de paz, versículo 9, estaría con ellos. Concluimos esta serie pidiendo a Dios que nos ayude a depender de Él en nuestras convicciones. Que nuestra convicción sea darle nuestra mente. Amén, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie? Por favor. Que nuestra convicción sea meditar en Él, parecernos a Él, pensar en lo verdadero. Que sea pensar en lo verdadero. Que tu convicción y mi convicción sea pensar en lo verdadero.
meditar en Cristo, parecernos a Él. Escucha. Pensar en lo verdadero. ¿Quién es más verdadero que Cristo? ¿Quién es más verdadero que Cristo? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. ¿En quién más podemos poner nuestros pensamientos verdaderos que en Cristo? ¿En quién más honesto y justo podemos pensar que en Cristo? ¿En quién más que en Cristo? En lo puro, ¿en quién más puro pensar que nuestro Señor? Santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. Como dice Hebreos 7:26, ¿es que hay alguien más amable que Él en quien podamos pensar? ¿Es que hay alguien más bondadoso y tierno que Él en quien podamos pensar? ¿Es que hay alguien en la tierra que sea de mayor atractivo que Cristo? Todo, iglesia, todo palidece delante de Él. ¿Es que acaso hay alguien de mayor excelencia y valor o más digno de alabanza que Jesucristo? No lo hay. Él es único. Él es único. Él es el Dios verdadero. Y Él merece que le entreguemos nuestros pensamientos, que le entreguemos nuestra mente, que dejemos lo pasajero, que dejemos lo hueco y que toda nuestra mente sea llena de Cristo. Así que, iglesia, el llamado es a que tú puedas entregarle esta mañana al Señor tu mente. Eres comprado por Él, pero verdaderamente Él tiene tu mente. ¿Verdaderamente Él tiene tus pensamientos? Bueno, Él quiere que te limpies. Y quizá puede ser doloroso, ¿sí? Porque ahora reconoces que estás lleno quizá de muchas otras cosas y de otras influencias y de cosas del mundo. Pero tú quieres esto, tú anhelas esto, tú quieres esto en tu mente. Bueno, es hora de ser reales con Dios, verdaderos, y decirle: Señor, necesito que tú llenes y satures mi mente de tu palabra. Que tú me purifiques, que tú me laves, que tú me limpies. Que tú me cambies, que tú me transformes, Señor. Ahora, quizá hay personas aquí que están encerrados en sus argumentos y que sus argumentos ahora, por la luz del Evangelio, tú has visto que han formado una fortaleza, una tumba que te lleva a encerrarte en esos argumentos que te guían a creer que eres bueno, que te guían a creer que tú eres justo, que te guían a creer que tú no eres tan malo, y has comido el argumento de Satanás, que tú no eres tan malo, que todos los demás lo hacen. La Biblia te dice que no hay justo ni aun uno. La palabra también te dice que en Él hay salvación, y que el que viene a Él, Dios no le echa fuera, y que Dios también quiere gobernar en tu vida, y que Dios quiere que tú creas en Él y que te arrepientas, que puedas dejar de pensar que eres bueno, que dejes ese argumento, que dejes esa fortaleza que te ha llevado a creer que tú puedes justificarte por ti mismo.
y que puedas reconocer que fuera de Cristo no hay salvación. Que puedas dejar esos argumentos y tomar los argumentos de Dios para ser salvado, perdonado, lavado y al mismo tiempo llenado con su palabra. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra que es buena, agradable, perfecta, santa, Señor. Hoy queremos entregarte nuestra mente, queremos entregarte nuestros pensamientos, queremos entregarte nuestra forma de pensar, Señor. Que tú gobiernes en ella, que tú reines en nuestra forma de pensar, que nuestra mente solamente sea de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a formar una firme convicción, Señor, en tu palabra, Señor. Que tú satures nuestras mentes, Señor, y que vivamos, Señor, la vida en unidad, esa vida en gozo, esa vida en unidad, en gozo, esa vida que está libre de ansiedades, Señor. Esa vida que es gobernada por la paz de Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios también por las ofrendas y por lo que Él nos da. Dios, también te damos muchas gracias, Señor, por tu provisión y por tu cuidado, Señor. Ayúdanos también a tener una forma nueva de pensar, Señor, conforme a lo que tú nos das, Señor, y que, Dios, sean tus pensamientos llenándonos, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú provees. Pedimos, Señor, que tú des sabiduría y dirección en el uso de estas ofrendas, Señor. Y también esta mañana en la ofrenda de misiones, Señor, que es dada para el avance de tu reino, Señor, en otros lugares, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos. Por favor, Señor, llévanos en paz, Señor, y que tu paz siempre gobierne en nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien. ¿Damos un aplauso al Señor? Bien. Dios los bendiga, iglesia. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana. Y nos vemos el miércoles. Y sigue orando, por favor, iglesia. Sigue orando. Dios los bendiga. Gracias.